Un cordial saludo. Su servidor, Giancarlo Aguilar Rojas, asesor nacional del Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, los acompañará como moderador de este webinario. El Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, la Dirección de Desarrollo Curricular y el Viceministerio Académico del Ministerio de Educación Pública les dan la más cordial bienvenida. En esta ocasión, en el marco de la Semana Nacional de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, para el día de hoy, viernes 9 de septiembre, tenemos el agrado de presentarles el webinario denominado Retos y desafíos de la educación de jóvenes y adultos en el siglo XXI. Resulta importante señalar que esta actividad ha sido pregrabada, por lo que los compañeros especialistas que nos acompañarán y el respectivo equipo técnico, hemos preparado estas intervenciones con especial dedicación y profesionalismo. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica ejecuta actividades que visualizan el quehacer, importancia y pertinencia de la educación de jóvenes y adultos. Hoy, a través de este webinario, con especialistas internacionales y nacionales como del CREFAL, México, del Instituto Internacional para el Liderazgo del Histadrut de Israel y el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, los cuales nos compartirán importantes aportes con el objetivo de fortalecer los procesos para la actualización de la educación de personas jóvenes y adultas mediante el abordaje de las temáticas relacionadas con sus retos y desafíos de cara al siglo XXI. A continuación, tendremos las palabras de la señora Cinia López Oviedo, quien actualmente funge como jefa del Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, quien nos dará un saludo y unas palabras de bienvenida. Adelante, doña Cinia. Reciban un cordial saludo. Es un honor para la Dirección de Desarrollo Curricular y el Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas compartir hoy con ustedes esta importante actividad. El sistema educativo reconoce la necesidad de atender las características específicas y las condiciones sociales de la población que asiste a estas modalidades educativas, así como las condiciones y las etapas que vive la persona estudiante. Así, procuramos que cada una de nuestras modalidades tenga características que se ajusten a los intereses y necesidades de las personas y de las comunidades, promoviendo con ello la movilidad social y la participación ciudadana en diferentes ámbitos. Es importante destacar que la educación de personas jóvenes y adultas atiende a una gran proporción de la población estudiantil del país a través de 6 modalidades educativas aprobadas por el Consejo Superior de Educación. Estas modalidades se encuentran en las 27 direcciones regionales, teniendo cobertura a nivel nacional. En este contexto, ofrecer una educación transformadora con equidad, inclusión y calidad a nuestra población estudiantil solo es posible gracias a los esfuerzos y al compromiso de todo el personal que labora en cada una de las oficinas centrales y regionales, así como en los centros educativos de las diferentes modalidades de la ECA. Hoy aprovechamos una vez más la oportunidad para agradecer esta gran labor e instar a continuar con esmero y dedicación la gran tarea de cumplir los sueños de las personas que toman la decisión de iniciar y proseguir los estudios. Ustedes, junto con las personas que los atienden, son los principales protagonistas de esta celebración. Sabemos que la capacitación y la actualización profesional son un pilar importante para el éxito de esta noble tarea, por lo que esperamos que la actividad que hoy les ofrecemos sea de provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Cinia, por tan importante y emotivo mensaje. Para iniciar con las ponencias de este webinario, a continuación presentamos a la doctora Gabriela Vázquez Olivera, directora general del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, con sede en México, con la temática Retos y desafíos de la educación de jóvenes y adultos en el siglo XXI. Adelante y bienvenida, doctora Vázquez.
Agradezco al Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica por la organización de esta Semana de la EPJA en ese país. Y les agradezco también por la invitación que hicieron al Centro de Cooperación Regional para la Educación de Jóvenes y Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, para participar en esta actividad. Los organizadores del evento nos pidieron hablar sobre los retos y desafíos de la educación de jóvenes y adultos en el siglo XXI, lo cual es realmente un desafío. Se trata de un tema que encierra una gran diversidad de perspectivas, de concepciones, de espacios y que está estrechamente relacionado con problemáticas que han estado presentes desde hace muchos años en nuestra América Latina y que durante los últimos años se han agudizado con la pandemia de COVID-19. Me refiero a la pobreza, la exclusión, el rezago y abandono escolar, el cuidado de la salud, etc., así como a otros problemas que se hicieron presentes con mayor claridad y urgencia con la pandemia, como las desigualdades en el acceso a Internet, la importancia de las tecnologías de información y la comunicación, y la necesidad de la alfabetización digital para los jóvenes y adultos de la región. Durante las consultas subregionales de América Latina y el Caribe rumbo a la 7ª Conferencia Internacional de Educación de Adultos, Confintea 7, se hizo referencia a muchos de esos problemas: la desigualdad social y educativa en nuestros países, a la EPJA como desafío de justicia social y educativa, a la estrecha relación entre la EPJA y el ejercicio de la ciudadanía, a la responsabilidad del Estado y el financiamiento público, y la necesidad de fortalecer o construir la institucionalidad de la EPJA. En ese sentido, cabe destacar que el marco de acción de Marrakech, resultado de la 7ª Confintea que tuvo lugar hace unos meses, en junio de este año, tiene como enunciado fundamental aprovechar el poder transformador del aprendizaje y la educación de adultos. Y se establecen 7 áreas prioritarias de atención consensuadas por los Estados miembros de la UNESCO. Promover el aprendizaje y educación de adultos desde una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida. Construir un nuevo contrato social. Alcanzar niveles adecuados de alfabetización, incluida la alfabetización digital, y salvar la considerable brecha de género. Liberar el potencial de aprendizaje y la educación de adultos para la acción climática. Promover la igualdad de acceso de todos los educandos, incluyendo los adultos mayores, al aprendizaje en entornos digitales. Preparar a los adultos para el futuro del trabajo. Crear una cultura de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es necesario señalar que se trata de planteamientos generales que, más allá de ser considerados como lineamientos que efectivamente, de manera puntual, seguirán los gobiernos de los distintos países, deben ser asumidos como grandes desafíos que nos atañen a todos los que de una u otra manera formamos parte de la educación para jóvenes y adultos. Y sobre esos desafíos es necesario recalcar que el tránsito de los planteamientos generales hacia la construcción de estrategias y mecanismos para la práctica requiere, en primer término, de ciertos posicionamientos, es decir, de discutir y repensar la EPJA en su conjunto. Quiero aprovechar este espacio para mencionar algunos de esos grandes posicionamientos que es necesario repensar y que han sido planteados por distintas organizaciones de la sociedad civil, por especialistas, docentes, promotores de la EPJA y que en el CREFAL hemos hecho nuestros. Un primer aspecto es el relativo a la concepción de la EPJA, es decir, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la educación para jóvenes y adultos? Y una primera reflexión al respecto es pensar si sería más adecuado la educación con jóvenes y adultos.
no para, sino con. A lo largo del tiempo, la EPJA ha sido equiparada con la alfabetización, la capacitación para el trabajo, la educación elemental, y se ha considerado como el espacio destinado a atender a quienes no pudieron acceder o concluir su educación básica en el sistema formal. Es decir, se ha considerado como un espacio que busca atender el rezago y abandono de los sistemas formales de educación y a la certificación de conocimientos básicos. En otras palabras, como una educación remedial o compensatoria destinada a compensar aquello que el sistema formal no ha podido resolver. Sin embargo, en los últimos años, la UNESCO y otros mecanismos internacionales han planteado la necesidad e importancia de considerar la EPJA desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida. He entendido este como un nuevo paradigma y un enfoque para la política educativa en el siglo XXI. En términos generales, la idea de aprendizaje a lo largo de toda la vida reconoce el aprendizaje como un continuo a lo largo y ancho de la vida que tiene lugar en entornos formales, no formales e informales. Sin embargo, la misma UNESCO señala que no existe una definición consensuada sobre el aprendizaje a lo largo de la vida a nivel mundial y mucho menos ese paradigma se ha retomado para entender y organizar la educación, la política y la reforma educativa. Tampoco existe una concepción o definición consensuada sobre la educación con jóvenes y adultos que posibilite adoptar esa concepción en nuestro trabajo educativo. Las distintas dependencias que tienen a su cargo la EPJA definen sus acciones e incluso establecen sus metas desde distintas perspectivas. Para algunas lo fundamental sigue siendo la alfabetización, especialmente en aquellos países donde todavía existe un número importante de personas que no saben leer y escribir. Para otros, lo central es abrir a los individuos opciones para completar la educación primaria y lograr contar con un certificado de ese nivel de estudios. En otros casos, la EPJA se orienta hacia la capacitación para el trabajo y la certificación. Y muchas veces se priorizan aquellas acciones que permiten mejorar, entre comillas, las estadísticas nacionales de educación, dejando de lado, hasta cierto punto, los aprendizajes significativos. Si nos detenemos a revisar esas opciones, encontramos que en general se busca principalmente subsanar puntualmente los vacíos que dejan los sistemas educativos formales sin darle un lugar propio a la EPJA como proyecto educativo y de transformación. No quiero decir para nada que lo que hacemos no es necesario o no vale la pena. Por el contrario, es muy importante. Pero es necesario abrir la mirada y avanzar en la construcción de lo que muchos hemos llamado una visión ampliada de la EPJA. En ese camino de construcción de una nueva narrativa de la educación con jóvenes y adultos para el siglo XXI, consideramos que vale la pena recuperar algunas experiencias enriquecedoras que se suscitaron en América Latina durante la segunda mitad del siglo pasado. Me refiero a la educación popular y a la educación fundamental. Esta última, la educación fundamental, es poco conocida y es por ello que me permito compartirles la siguiente cápsula elaborada por el CREFAL. El CREFAL cumple este año 70 años de trabajo por la educación en América Latina. Y para conmemorarlo, presentamos este recorrido por los primeros años, la etapa de la educación fundamental. En documentos fundacionales de la UNESCO se dice: había que cambiar las condiciones de vida a través de la educación para que las personas desarrollaran cualidades para vivir en el mundo moderno, liberarse del miedo y la superstición y ser empáticos y comprensivos frente a los diferentes puntos de vista.
La noción de educación fundamental, esbozada desde la creación de ese organismo, planteaba la necesidad de ayudar a las personas a conseguir una vida más feliz, ajustada a las circunstancias cambiantes, para desarrollar los mejores elementos de su propia cultura y progresar en lo económico y social. Las actividades de educación fundamental se extendieron a 62 países, 3/4 partes de los Estados miembros de la UNESCO en ese momento. El CREFAL se estableció en la Quinta Heréndira, que fue donada por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río. La estación de Pátzcuaro, situada a unos 400 kilómetros de la capital, es el umbral de una aventura que durará 19 meses y en el curso de la cual los estudiantes han de descubrir nuevos métodos educativos. Porque la escuela a la que van es una escuela práctica, en que los hombres importan más que los textos. Los problemas de la América Latina son los mismos de tantos otros lugares. La mitad de los habitantes del mundo necesitan desesperadamente una educación que les permita contemplar sus necesidades más fundamentales. Por esto se llama educación fundamental, a la que se enseña a impartir en el centro, de donde un centenar de estudiantes volverá a sus países para preparar a su vez más maestros que los ayuden a librar a millones de hombres de la ignorancia. La Quinta Heréndira era el lugar ideal para el CREFAL por la extensión y características del terreno. Su cercanía a 20 comunidades indígenas de la ribera del lago de Pátzcuaro, el fácil acceso a medios de transporte como el tren y la proximidad a la ciudad de Morelia y a su universidad. Campo de experimentación donde se ensayan los métodos de educación fundamental. Hay islas de pescadores, campos donde se cultiva el trigo y otros dedicados al maíz. Y esta es la vasta sala de clase de los estudiantes. Especialistas en cuestiones agrícolas, en artesanías, en cuestiones de salud, recreo y escolar, constituyen el profesorado del centro tan internacional como sus estudiantes. No se trata de jóvenes universitarios, sino de maestros con experiencia, de enfermeras profesionales, de directores de escuela e ingenieros agrónomos que han venido a Pátzcuaro, elegidos por sus gobiernos, para aprender a utilizar mejor sus conocimientos y habilidades entre las gentes que más necesitan de ellos. En el correo de la UNESCO de junio de 1951 se relatan así las actividades iniciales del CREFAL. Ahí empezaron a verse los de Cucuchucho con los de Guatemala, los de Sinsunzan y los de Bolivia, los de Rongarícuaro con los de Haití. Desde ese momento empezaría una vecindad y convivencia internacional de los pátzcuarenses con otros hombres y mujeres de América Latina que vinieron a conocerlos para trabajar y aprender con ellos. El programa de educación fundamental articulaba en cada comunidad actividades de salud e higiene, economía rural, recreación, conocimientos básicos y convivencia. En el aspecto de la salud intervinieron médicos, enfermeras, nutriólogos y veterinarios que trabajaban en torno a los problemas que enfrentaba cada comunidad en particular. También se capacitaba en actividades productivas relacionadas con la vida rural y las necesidades cotidianas de los pobladores. Los becarios, docentes y pobladores materializaron sus capacidades expresivas y sus identidades culturales a través del teatro, los títeres y el cine, que fueron utilizados como recursos educativos. Además, era necesario aprender a leer, escribir y hacer cuentas para acceder a créditos, prevenir enfermedades y moverse fuera de su comunidad. El trabajo de los becarios de educación fundamental del CREFAL quedó plasmado en sus reportes de comunidad y sus trabajos de titulación. En ellos se advierte su esmero en conocer a fondo las necesidades de los pueblos y responder a ellas desde distintas disciplinas. La educación fundamental, inspirada en la escuela rural mexicana de las primeras décadas del siglo XX, fue para la UNESCO el centro del proyecto civilizador de los años 50. A 70 años de la fundación del CREFAL, rememorar este programa nos puede servir para reorientar la tarea educativa, poniendo en primer plano la atención a los problemas y necesidades más urgentes de las comunidades de América Latina.
¿Por qué traer a la mente ahora, por qué rememorar la educación fundamental cuando hablamos de los desafíos para el siglo XXI? En un documento en el que se recogen los postulados centrales de la educación fundamental, conocido como el Ideario, se señala: la educación fundamental, por definición, es educación integral de la comunidad, no solo porque comprende su acción a todos los componentes, hombres y mujeres, adultos y menores, el hogar, la economía, la recreación, la salud, la alfabetización, sino porque comprende también sus angustias y alegrías, sus ambiciones y anhelos, ese algo intrínseco que llamamos el alma o el espíritu del pueblo. Lo que buscamos al traer a la memoria la educación fundamental no es buscar que se repita puntualmente aquello que se hizo en años anteriores, sino poner sobre la mesa de discusión la validez y la vigencia de sus fundamentos y principios que, más que considerarse como una doctrina, fueron vistos como orientación para la acción social, como una tarea educativa que, cito, hace consistir su acción de manera primordial en estimular una amplia conciencia de la comunidad ante los problemas de su vida y una mejor organización del esfuerzo de sus miembros para buscarle solución mediante formas adecuadas de cooperación social. Quizá desde esa perspectiva de la educación fundamental y lo mucho que podemos rescatar de la educación popular en nuestros países, podamos incorporar a la educación de jóvenes y adultos lo que ahora se ha dado en llamar enfoque holístico, es decir, que abarque todas las modalidades del aprendizaje a lo largo de la vida, lo formal, lo no formal y lo informal, así como los enfoques multisectoriales, intergeneracionales e interculturales que se han señalado como aspectos fundamentales en diversos documentos. En estrecha relación con la manera en que se concibe la educación para jóvenes y adultos, es urgente repensar también a los sujetos de la EPJA, acercarnos a ellos, escuchar a la población con la que trabajamos y conocer cuáles son sus necesidades. Contrario a la formulación individualista que en la práctica nos lleva a borrar la idea misma de sociedad y de comunidad, proponemos la comprensión de los sujetos de la EPJA como individuos en colectivo, es decir, formando parte de comunidades y territorios, tanto en el campo como en las ciudades, y por tanto, en articulación estrecha con el desarrollo regional y nacional, y asociando esta noción, esta idea de educación con la justicia social, la distribución de la riqueza y el bienestar común. En ese sentido, traigo a cuenta nuevamente uno de los principios de la educación fundamental que hace énfasis en que los ideales sintetizados en las palabras libertad, democracia, paz y justicia social son el punto de partida y el punto de llegada de la educación. En la actualidad es indispensable preguntarnos con quiénes debemos trabajar y considerar las profundas desigualdades que se han puesto de manifiesto y se han exacerbado con la pandemia. De acuerdo con la CEPAL, al final del año 2020, el 33% de la población de América Latina se encontraba en situación de pobreza y un 13% vivía en condiciones de pobreza extrema. Esto significa que aproximadamente 204 millones de personas no tuvieron ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que de ellas 81 millones carecieron de recursos incluso para adquirir una canasta básica de alimentos. La pandemia de COVID-19 provocó también una crisis sin precedentes en el mercado laboral que se reflejó en notorias caídas de la ocupación y la participación laboral que afectaron en mayor medida a las mujeres,
los jóvenes y los trabajadores del sector informal y de bajos ingresos. La EPJA debe reconocer esas deudas históricas que tenemos con grupos y comunidades con relación a su situación económica, y también las viejas y nuevas problemáticas con relación al derecho a la educación y al aprendizaje a lo largo de la vida. Ese reconocimiento es fundamental para poder construir opciones de política, estrategias y programas que promuevan el aprendizaje y la educación acorde a sus condiciones y necesidades, contemplando al mismo tiempo la gran diversidad de los sujetos de la EPJA. Y para ello, es necesario también revisar quiénes son las figuras educativas de la EPJA. Los docentes, los promotores, los agentes comunitarios que trabajan con jóvenes y adultos en las comunidades. Preguntarnos por sus necesidades de formación, por sus condiciones laborales, por las condiciones en las que desarrollan su actividad en los territorios. Esto último tiene que ver con otro aspecto sobre el que es necesario también conversar. ¿Cuál es el lugar que ocupa la EPJA en los sistemas educativos nacionales? Un promotor que participó en un seminario sobre educación fundamental que organizamos en el CREFAL antes de la pandemia, hizo un comentario que resulta muy significativo. Él dijo: las instituciones han fragmentado la educación. Hay educación para mujeres, para niños, para adultos, para los educables y los no educables, para los rurales y los urbanos. Estamos tan fragmentados que ni siquiera podemos percibir que estamos fragmentados. Y esa fragmentación se mira en la realidad y no nos permite vivir la comunidad. Por ello consideramos necesario pensar el aprendizaje y la educación con jóvenes y adultos como parte integral de los sistemas educativos. Es decir, la necesidad de dotar a la EPJA de una institucionalidad y un marco de acción que permita integrar las experiencias de la educación y el aprendizaje que se generan en los territorios, dándole el lugar que le corresponde. En otras palabras, visibilizar la EPJA. Preguntarnos por el lugar que ocupa la EPJA en nuestros sistemas educativos implica también pensar cómo podemos impulsar una educación público-comunitaria, articular la educación formal y no formal, incluir el aprendizaje que se da en las casas y en las comunidades, en los espacios laborales, el cuidado de la salud, el ejercicio de la ciudadanía, el cuidado del ambiente, los proyectos de producción y de consumo, las artes, la recreación, etc. Todo aquello que forma parte de la vida en los territorios. Y por supuesto, implica tener como punto de partida la concepción de la educación como un derecho social y por ende el reconocimiento de la responsabilidad del Estado para garantizarlo a través de la acción y el financiamiento público. Analizar, convencer y construir o reconstruir la EPJA es el primer paso para poder caminar por el rumbo que nos señala el marco de acción de Marrakech y buscar realmente impulsar el poder transformador del aprendizaje y la educación con jóvenes y adultos. Es por ello que nos sumamos a las voces que reclaman la necesidad de generar espacios de diálogo y de trabajo colaborativo entre gobiernos, sociedad civil, academia, organismos y organizaciones de cooperación, y especialmente con los sujetos de la EPJA, los jóvenes y adultos con los que trabajamos, las educadoras y educadores, promotoras y promotores que están en contacto directo con las comunidades. Las publicaciones y videos que recuperan experiencias de distintas formas y estrategias para la educación con jóvenes y adultos son fundamentales. Aprender de lo que se ha hecho y se está haciendo, de las iniciativas y propuestas de otros, enriquece sin duda nuestra práctica y nos permite pensar más allá de las metas que puntualmente debemos cumplir. Ese es uno de los propósitos centrales de los diversos números de nuestra revista Decicio, que pueden descargar gratuitamente en la página web del CREFAL, www.crefal.org. También es central
abrir espacios de intercambio en cada país, como este en el que ahora estamos participando, y buscar ir más allá, conocer lo que se está planteando y haciendo en otros países de América Latina. Durante estos largos meses de pandemia, en el CREFAL hemos organizado una serie de cursos taller de corta duración y algunos diplomados para apoyar el aprendizaje y la docencia virtual. Ha sido una experiencia que nos ha permitido muchos aprendizajes, pero en la cual la participación de educadores, agentes comunitarios, estudiantes, promotores y trabajadores de distintos países de América Latina ha sido quizá lo más enriquecedor. Y próximamente, los días 21 y 22 de septiembre, tendremos el encuentro de instancias gubernamentales de EPGE en México y Centroamérica, en el cual, por supuesto, participará el Departamento de Educación para Jóvenes y Adultos de Costa Rica. Invitamos a todos ustedes a que lo sigan a través de nuestros canales de comunicación. Es muy probable que lo planteado en esta ocasión haya dejado más preguntas que respuestas. Espero que así sea, porque ese era el propósito. Estimular la reflexión, la discusión, el intercambio de ideas para poder hacer frente a los retos y desafíos de la EPJA en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela Vázquez Olivera. Sin lugar a dudas, su ponencia nos permite reflexionar, nos contextualiza y orienta en los procesos educativos que se llevan a cabo en América Latina y el Caribe, para así fortalecer de esta manera la educación de personas jóvenes y adultas en nuestra región. Continuando con las ponencias de este webinario internacional, presentamos al doctor Eran Ernesto Landau, del Instituto Internacional para el Liderazgo de la Histadrut de Israel, con la temática Retos de la Educación de Jóvenes y Adultos para la Atención de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Adelante y bienvenido, doctor Landau. Buenas tardes a todo el público que se presentó a este encuentro de retos y desafíos de la educación a poblaciones en condición de vulnerabilidad. La verdad que gracias por la invitación. Soy Eran Landau de Israel. Son temas que nosotros trabajamos muchos años aquí en el Instituto Internacional para el Liderazgo y voy a intentar en el tiempo que tenemos juntos de comentarles un poco nuestra experiencia aquí en Israel. Ante todo, vale la pena que hagamos hincapié que estamos en una época un poco diferente y eso hay que recordarlo porque cuando yo hable de nuestras experiencias aquí en Israel de trabajo en poblaciones en condición de vulnerabilidad, principalmente derivado a jóvenes, hay que recordar que estamos en el post-COVID de alguna manera, que nos trajo diferentes enfrentamientos y desafíos. Hay que, con perspectiva, observar hasta cuánto nuestros programas, nuestro trabajo de varios años es de verdad correcto también en estos momentos y hay que tomar en cuenta que tenemos que adecuarnos de alguna manera a la nueva realidad. Y para eso quiero enfocarme en un tema que es específico. Muchas veces se pone en comillas o se pone una etiqueta a la población en vulnerabilidad. Mientras que nosotros aquí ya, me imagino que también en Costa Rica, nos preguntamos cuáles son esas poblaciones actualmente, después de 2 años y medio, casi 3 años de cierres, de estar en pantallas, de no estar en contacto, con todo lo bueno y quién sabe lo complicado que trajo esa situación a todos, no solamente a los jóvenes, niños, jóvenes, adultos, pero en este encuentro estamos enfocados en la población joven. Nosotros ya lo vemos aquí en Israel mucho, que si en un tiempo chicos que aparentemente estaban en el sistema educativo israelí público común y corriente,
Muchos de ellos de alguna manera desaparecieron un poco del sistema, de una manera u otra, de manera a veces virtual desaparecieron, y algunos cuando se volvió a terreno, al aula de alguna manera presencial, estaban un poco perdidos de alguna manera, para no decir que algunos completamente hasta salido del sistema. Recordando que en Israel, como en otros países del mundo y también en Costa Rica, el sistema educativo es público, del gobierno, y gratuito y obligatorio hasta los 18 años, tomando en cuenta que en Israel casi no hay escuelas privadas o colegios privados secundarios, como quieran llamarlos. Eso es un tema que en Israel casi no existe. El tema es integrativo lo máximo posible, desde primaria hasta los 18 años. No voy a entrar demasiado en la edad de 18 para arriba, lo voy a tocar, pero no profundamente por el breve tiempo que tenemos, recordando que en Israel la realidad es diferente. No tenemos la gran suerte que tiene Costa Rica. Nosotros a los 18 años se termina el sistema educativo formal, después vamos a hablar del tiempo libre y no formal, y la mayoría de los chicos, chicas se reclutan al ejército. Es un tema obligatorio, es ley, a pesar que por suerte todavía la mayoría de los chicos y chicas quieren agregarse inmediatamente al ejército, más los últimos años, 10, 15 años, si no me equivoco. Las mujeres, las chicas, lucharon mucho en la Corte Suprema, en el Parlamento, para demandar que no hay equidad cuando se las recluta al ejército. O sea, hombres hacen tanto tiempo, casi 3 años, mujeres hacen menos, hombres van a zonas de combate, mujeres no. Hoy ya está prohibido prohibir, ¿ok? Estamos hablando de otra situación completamente a Costa Rica, quién sabe, es complicado para que lo entiendan la situación en este Medio Oriente, pero es la realidad nuestra. Vuelvo al sistema. Hay que tomar en cuenta las secuelas de este post-COVID, tomen en cuenta muy fuerte saber quién está, quién no está. Pero ahí vamos a llegar a lo que nosotros llamamos la educación no formal, y de alguna manera el trabajo nuestro, el desafío, con poblaciones de anteriormente ya denominadas como en riesgo. Muchas veces lo llamamos poblaciones en riesgo, que también eso se puede definir diferente, pero voy a ir al grano, como se dice, al núcleo principal. Y para ese trabajo, la ley te permite en Israel invertir muchísimo con chicos de 13 a 18 años, chicos, chicas, todo el tiempo hay que recordar, en evitar de alguna manera su deserción escolar, su salida de los sistemas formales y de alguna manera su participación en temas no formales de manera formal, de alguna manera, si podemos usar esos términos, de alguna manera, que todos estén ocupados. Siempre decimos que chicos no ocupados es adultos muy preocupados, muy simple, no hay que buscar ninguna matemática, es muy simple el tema. Hay que tener ocupados en algo positivo, poner alternativas siempre para que de alguna manera los que están en riesgo por diferentes razones familiares, económicas, socioculturales, el entorno, viven en un barrio denominado como marginal, diferentes temas, frustración en el sistema educativo formal, no aguantan en una silla sentados durante 45 minutos académicos en un aula, hay con ellos otros 35 alumnos, a veces 40, a veces 25, pero ese chico, esa chica no pueden estar ahí con tantos, y ahí empieza una caidita muchas veces, y esa caidita, por decir, si no la tomamos en cuenta, que a veces empieza ya en primaria, pero en Israel en general, primero no tenemos deserción escolar de primaria, y si hay deserción escolar, que es por ahora, hay que decir por ahora, vamos a observar lo que sucede con este post-COVID. Estamos hablando que no llegamos en general al 2% de deserción en los barrios más complicados en secundaria. O sea, diríamos que en general, si hay deserción escolar, va a empezar a los 16 más o menos, y otra vez, en lugares específicos puede llegar a 2%, 3%,
el nivel promedio israelí estará 0.2, 0.3. Otra vez, es un porcentaje bueno, pero ¿quién dice que es bueno? Si están sentados enfrente mío también padres, hermanos, tíos, etcétera, siempre decimos que uno es mucho, porque si sería de mi familia me estaría preocupando mucho que cayó del sistema formal. Para eso, uno de los, ya tocar algunas herramientas que se crearon no hoy, ya muchos años atrás en Israel. Tuve la oportunidad de participar en la creación de esas alternativas, no todas, pero en algunas me agregué, otras fui parte de los equipos que las creamos al nivel nacional, y voy a dar varios ejemplos. Uno, en cada municipio, cada alcaldía tenemos diferentes unidades preventivas. Por un lado está el bienestar social, que me imagino que existe en todas partes, está el servicio psicológico educativo que existe, y están otros sistemas formales. Lo que nosotros también está el sistema de cultura, de deportes, etcétera, etcétera. Lo que nosotros tenemos es un poco diferente, un poco a pesar que hay otros sistemas en otros países del mundo, es las unidades de promoción juvenil. Son unidades municipales que dentro de ellas hay un equipo de profesionales que nosotros llamamos promotores juveniles, y dentro de ese equipo también existe empezaremos por el oficial de visita, que quien sabe también es conocido en Costa Rica. No es un oficial en términos conocidos como oficiales, sino es un educador preventivo, que su trabajo es que cuando un chico no llega al sistema educativo formal, le informan inmediatamente a esa persona, y esa persona tiene que correr lo más pronto posible a visitar al chico que no llegó al sistema educativo formal, para ver cuál es la razón. Y ahí se detectan muchos temas, desde que estuvo enfermo y no avisó, desde que no quería venir porque está aburrido, frustrado, bullying, shaming, lo que quieran que existe, lamentablemente. Los padres lo necesitan para el trabajo no formal o formal. Los padres están en conflicto y eso afecta al niño. Todas las razones socioeducativas, culturales, económicas que ustedes deben conocer también. Esa persona los detecta, ve el problema y lo deriva a la unidad de promoción juvenil, que ahí están profesionales que vienen desde el bienestar social, estudiaron criminología, psicología, pero muchos de ellos lo que estudiaron es la carrera universitaria que tenemos aquí de 4 años, que se llama promoción juvenil y educación no formal. O sea que para poder trabajar con chicos en riesgo, en la visión del núcleo de riesgo que está por caer, no estoy hablando ahora de delincuentes juveniles, otro tema. Estoy hablando del tema de cómo prevenir que ese chico caiga en la delincuencia, a pesar que algunos, no solamente 2 días faltaron al sistema educativo, sino posiblemente ya faltaron varios meses y nadie ni los miró de alguna manera, o no lograron devolverlo, insertarlo nuevamente al sistema con las herramientas formales clásicas que existen en cada municipio. De alguna manera el chico, quién sabe, ya está en la cuerda floja, o quién sabe, ya cayó de alguna manera, lamentablemente, a la delincuencia juvenil, a las infracciones y al uso de droga, etcétera, etcétera. Estos promotores juveniles que hicieron una carrera de 4 años, su experiencia, su práctica y sus estudios académicos les dan de alguna manera la capacidad de poder acercarse a esos jóvenes, porque siempre hay que recordar, si tú quieres trabajar con jóvenes que están en riesgo, vulnerabilidad, y quieres intentar de reinsertarlo en cualquier sistema, formal o no formal, ante todo es la relación personal que existe, uno por uno, y no solamente un aula. Y estos promotores juveniles van a llegar si hace falta, los recreos también, si están en el secundario vagabundando, dando vueltas en el recreo, y van a llegar al barrio, y van a llegar al parque a la noche, a las 10, 11, 12 de la noche, y más de una vez se va a agregar un móvil, un combi, dirían ustedes, me parece, que es un café rodante, que entra en general más o menos de 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, 3, a veces 4 de la mañana, entra a lugares que tenemos enfocados como calientes, por decir, que hay que fijarse qué sucede la noche, y te van a ofrecer un cafecito, pero siempre va a haber adentro profesionales, promotores juveniles y voluntarios que trabajan en esos temas, y estudiantes que hacen práctica
de bienestar social, psicología, promoción juvenil, etcétera, van a estar en ese móvil y se van a acercar a los jóvenes. El tema es intentar primero conectarse, que ellos que están frustrados, no quieren escuchar de nada formal, ya no confían en el sistema educativo, a veces ya no confían ni en sus padres, no confían en el policía comunitario, no confían en mucha gente. Hay que empezar ese intake, ese reaching out, esa manera de llegar al joven de tal manera que él acepte. Y no es fácil a veces primero comunicarse. En el momento que acepta, se le ofrece rápidamente muchos temas. Daré varios ejemplos. Uno, se le ofrece volver a estudiar dentro del Departamento de Promoción Juvenil Municipal. Ahí tenemos maestras de un proyecto que se llama HILA, en hebreo se ha abreviado, no los cansaré con palabras, es complementar estudios, y el chico, la chica, que no quiere, no puede, no sabe cómo hacerlo, volver al sistema educativo formal. Entendemos que a veces hay que hacer como la famosa canción Despacito, Despacito, de alguna manera, ya que si vas a eso, a obligarlo nuevamente, seguramente vas a recibir un no, porque con obligación solamente no logras hacer cambios. Es un compromiso que hay que crear. Y se le ofrece que venga por 2 horas solamente, para empezar por semana. Una maestra, es todo individual, va a tener un aula para él y la maestra o el maestro. Y ahí se empieza un sistema con la terapia, que lo va a acompañar del promotor juvenil, que va a ver sus problemas, cuál fue la razón, cuál fue la causa por qué no está en el sistema educativo formal, cualquier causa, que ya hablamos de algunas en algún momento, y van a trabajar en conjunto, la maestra enseñando lo que quiera, y eso es importante hacer hincapié con el poco tiempo que tenemos. Recuerden que se le ofrece lo que quiera, muchos de ellos no saben ni lo que quieren al principio. ¿Qué querés? Siempre doy un ejemplo, muchos dicen, hoy menos, ¿no? Pero en el pasado decían inglés. ¿Por qué inglés? Quiero conocer turistas, chicas americanas o chicos americanos, y quiero hablar inglés. No importa cuál es la razón, el tema que quiera sentarse en algo semiformal por 2 horas. Eso sigue adelante, lo que es rápido. Si se compromete, llega a tiempo a la terapia, y a eso le vamos a dar más oportunidades. Le vamos a dar otras 4 horas, y etcétera, etcétera. Va a completar estudios, y también le vamos a ofrecer algo no menos importante, que es la educación no formal. ¿Qué te gustaría hacer? Música, teatro, baile, ciclismo, buceo, lo que quieran, ¿ok? Tenemos la posibilidad, a través del presupuesto nacional, de ofrecerle alternativas. Y muchas veces ni saben estos chicos, chicas, ni lo que quieren exactamente. Si es un hombre, muchas veces va a decir fútbol. Estoy poniendo muy en grosso y generalizando actitudes, y las chicas otro tema que es clásico, porque es lo que conocieron en el barrio, pobreza para pobres de alguna manera. Nosotros les vamos a ofrecer lo mejor, guitarra, violín, básquet, voleibol, lo que quiera, tenis, buceo, todo, le vamos a ofrecer que empiece a participar en algo. Súper importante, porque eso es participación ya en grupo, porque no puedes quedarte todo el tiempo en educación privada, por decir, personalizada, individual, que es un lujo, nadie lo tiene en el mundo, y no vamos a crear una burbuja que le va a perjudicar para el futuro, nunca va a poder agregarse al mundo común y corriente. Recuerden que nosotros somos un proceso, no somos de alguna manera la respuesta, somos un proceso dando herramientas de alguna manera para que el chico quiera reinsertarse a la educación formal o no formal, pero de alguna manera organizada, y no de la calle, no de la esquina, no de la esquina del mall a la noche, y no del parque a la noche solamente, que está todo súper bien, pero queremos ofrecerle otros temas. Todos estos chicos y chicas terminan y completan estudios con certificado del Ministerio de Educación, igual que cualquier alumno en cualquier secundaria, escuela común y corriente. Y el desafío grande de estas unidades de promoción juvenil es cómo reinsertarlo, de entregarlo nuevamente al sistema educativo formal. No es fácil, hay que ser honesto, no es fácil. En ningún lugar hay directores de escuelas, de secundarios, directoras, que van a decir, yo a este fulanito ya no lo recibo, ya me hizo tantos problemas en el aula que no quiero aceptarlo. Tenemos todo un sistema para tratar de convencer, y si no, todos los municipios, alcaldías, bueno, no todos, la mayoría en Israel,
tienen escuelas secundarios, nosotros llamamos de apoyo. O sea, el chico no puede volver a un secundario común y corriente, no va a aguantar nuevamente con 30 y pico de alumnos en el aula, con exigencias de bachiller muy duro, etc. Le vamos a ofrecer otras escuelas que tienen aulas para 10, para 15, para 8, para 6, para 5, y ahí va a poder estar y completar sus estudios con certificado. Quién sabe, no va a tener el nivel del bachiller común y corriente, pero va a tener un bachiller bastante bueno con certificado del Ministerio de Educación, y con eso puede seguir adelante en Israel para reclutarse al ejército, que es algo que es un objetivo súper importante para nuestros jóvenes de alguna manera y no quedarse atrás nuevamente. Recuerden, estos sistemas existen ya muchos años en Israel, promoción juvenil, y quién sabe les agrego un poco que hubo que luchar por el tema en los años 80. Siempre me van a preguntar los amigos en Costa Rica y en otros países de dónde se consigue presupuesto para eso. Y la respuesta nuestra en los años 80 fue ir al Parlamento para luchar y exigiendo que, de dar un ejemplo rápido, si actualmente en Costa Rica, por decir, hay 1,5 millones de alumnos en el sistema educativo formal, por decir, no sé los números, 1 millón, 1,5 millones, 2, no recuerdo exactamente los datos, y de ellos hay 20,000, por decir, chicos que de alguna manera ya no participan en el sistema educativo formal y están afuera del sistema, en la calle, están haciendo cualquier cosa, sí o no. ¿Dónde está el presupuesto de ellos? Si vos mantenés chicos en el sistema educativo formal, alguien tiene que financiarlo, que es el gobierno, el país. Nosotros preguntamos en los años 80, ¿dónde está el dinero de esos 20,000 que actualmente no están en el sistema educativo formal? Y ahí se creó todo un proceso largo. En ningún momento piensen que todo es mágico. No somos tan inteligentes, y ahí se creó una nueva ley, que es la Ley de Educación Gratuita para Chicos en Riesgo. Eso te ofrece presupuestos a las unidades de promoción juvenil locales, municipales. Si van a preguntar si eso alcanza, la respuesta es no. Pero hay que ser honesto, siempre autocriticamos a nosotros mismos y al gobierno. Yo pienso que eso de alguna manera te puede dar por lo menos el 70-80% del presupuesto que necesitas. Si en este momento van a preguntar a directores de promoción juvenil actuales, como yo fui hace muchos años, vamos a decir no alcanza. Hay que cuidarse con eso, nunca nada alcanza, no hay 100%. Para eso hay también ONGs que apoyan y se puede de alguna manera organizarse. Ese presupuesto es la base que te da la oportunidad de financiar de alguna manera buenas condiciones, y no de alguna manera dar sistemas pobres a pobres o herramientas pobres a pobres, sino dar alternativas. Y si todavía tengo unos minutos, quiero dar un ejemplo más con vuestro permiso. Hace muchos años creamos un campamento, como hay en otros lugares también en Costa Rica, diferentes espacios para campamentos, que eran por 10 días, y ahí trajimos a chicos y chicas de 13 a 18 que estaban en riesgo social, ya casi salieron del sistema, la mayoría salieron ya del sistema o estaban lamentablemente en la cuerda floja del sistema educativo formal, y los trajimos a un campamento con buenas condiciones y les trajimos lo mejor de Israel. Por ejemplo, si en aquel tiempo estaba de moda capacitarse para ser DJ en fiestas, me imagino que también hoy es súper importante, música electrónica, hoy sería de alguna manera, para modelos, chicas, modelos, moda, etcétera, etcétera. Trajimos lo mejor de Israel en aquel momento, y los chicos tenían que en 10 días, 3 días primeros, tenían que pasar por unas 6 estaciones que había profesionales diferentes ofreciendo diferentes cursos. Tenían que elegir. Nosotros, los profesionales, promotores, observábamos todo el proceso, y después de 3 días tenían que decidir qué curso quieren hacer otros 7 días con un certificado. Y fue increíble porque fue exitoso y nos comprometimos, y eso es súper importante, que eso era cerca de las vacaciones israelíes de verano, que es julio, agosto. De alguna manera nos comprometimos, era en junio el campamento, que cada chico que termina un curso, por ejemplo, había ayudante de, tiene que ayudar sobre
salvavidas en las piscinas de natación, por decir, perdónenme si mi español es un poco flojo, y ayudante de esto, del otro, etcétera, y todos estábamos compromisos, ya habíamos de alguna manera alistado diferentes emprendimientos que estaban dispuestos a aceptar a estos chicos y chicas, y así les ofrecíamos también trabajo, porque no alcanza a hablar de cosas interesantes, importantes. El tema es si eso tiene algo también, y no puedes decir que si no tienes algún resultado también económico, a veces los chicos ni quieren acercarse, porque lo que necesitan una vez algunos chicos de algunas zonas. Esos campamentos tuvieron mucho éxito, salieron con certificado, y sorprendentemente, a pesar que puedan sonreír ahora los que están mirando de lejos, mucho ya no me queda de cabello, pero mi peluquero actual, ya más de 35 años o más, ya no me acuerdo cuánto, es uno de los chicos que participó en el primer campamento hace, qué sabe, me equivoco, no tanto, 30 años atrás. ¿Ok? Uno diría, no es tanto, pero ser peluquero que gana muy bien, mantiene a su familia, quien dice que está mal. De alguna manera, estos programas nos ayudan en el desafío, recordando que existen todavía muy fuerte los movimientos juveniles, los scouts serían en Costa Rica. Aquí todavía está eso muy fuerte, por suerte. Estamos hablando que todavía un 30-35% de los chicos en las edades de 9 años a 18 participan en movimientos juveniles, todo lo que viene con scouts, que hay varios movimientos juveniles. Tenemos muchos ejemplos, tenemos en cada barrio centros para jóvenes, para niños, por ley. O sea, el municipio tiene que poner un centro para chicos que a la tarde puedan venir los pequeñitos, que puedan estar haciendo sus tareas de escuela si los padres no pueden ayudarlos, meriendas si no pueden, etcétera, etcétera. Facturas llamarían ustedes, y juegos y todo lo que es educación no formal también. Y después tenemos centros que están abiertos en general diríamos más o menos de las 5 o 6 de la tarde hasta las 11 de la noche más o menos. Ahí sí los ubicamos. Hay centros para chicos común y corriente, y hay otros centros que están para los chicos que necesitan un poco más de apoyo, que son centros para chicos en riesgo, que ahí les ofrecemos un espacio para jugar, para divertirse, para tomar un café y para hacer cosas positivas con promotores juveniles que están ahí y los manejan y los orientan y los ubican, los reorientan muchas veces, y de alguna manera se puede salvar muchos jóvenes. También eso vale la pena enfocarnos 2 minutos más. El tema es que tenés que estar siempre actualizado. Si hace 30 años o más se podía ofrecer un video, un cassette, los adultos acá, quién sabe me entienden, una cassette de video para que vean, y la casa no tenían, rápido ya no servía, porque ya había televisión en cables, y cuando se termina el televisión en cables había televisión en canales diferentes por satélite y etcétera, todo lo que conocemos. Y así había que cambiar todo el tiempo la oferta nuestra a los chicos. Cuesta dinero eso, pero si tú no te adecuas a la realidad y pensás que el chico en riesgo puede recibir menos que un chico común y corriente que tiene la posibilidad, tiene el poder adquisitivo de conseguir lo que quiere, estamos fallando porque estamos agrandando la brecha social de alguna manera. Y en ese lugar, por ejemplo, que uno de los centros que pude crear por ahí por el 88, principios del 90 también, varios, entendimos que lo que necesitan los jóvenes es un gimnasio. Y más de una vez, alcaldes dicen gimnasio, pero gimnasio va a la gente que es de clase media, de clase alta, que tiene dinero. Y yo siempre decía, si es bueno para la clase media, si es bueno para Irán, yo soy Irán Landau, si recuerdan, y si es bueno para mi vecino, es excelente para los que menos tienen. Y creamos gimnasios en centros para jóvenes, para que ellos también tengan un gimnasio independiente del cafecito, el futbolito, la CL de Costa Rica, por decir, el ping-pong, etcétera, etcétera. Todo de manera que puedas adecuarse, porque más de una vez nos decían muchos jóvenes, no queremos tanto venir al centro, es mejor ir a un shopping y ahí podemos divertirnos más. Es mejor ir a un sitio que tenemos videojuegos que estar en un centro que de alguna manera tiene también una misión educativa y puede tener a veces un título que amenaza,
un poco a los chicos que ya están aburridos y cansados del sistema educativo formal. Teníamos que adecuarnos, ojo, no tenés que cambiar nada de lo que querés hacer, pero tenés que buscar la vuelta de cómo empaquetar. No somos Amazon, ¿sí? Y no estamos trabajando de manera virtual, pero podemos empaquetar de tal manera que sea adecuado al joven. Muchos preguntarían por qué hasta las 10, 11 de la noche. Y yo les agrego que en las vacaciones de verano los tenemos hasta ahora, hasta las 2, 3 de la mañana. Durante el año escolar, independiente si el chico o la chica van al sistema formal, nosotros a las 11 cerrábamos, como se dice, el boliche o el kiosco o el almacén, porque el chico tiene que irse a su casa como cualquier chico regular y no quedarse porque es aparentemente un chico fuera del sistema, puede quedarse hasta cuando quiera. No, somos una herramienta. Yo quiero que se levante temprano, como cualquier otro chico, que vaya nuevamente al secundario si logramos de alguna manera convencer al secundario, que vaya a un lugar de trabajo. El lugar de trabajo, si no venís a las 8 de la mañana, 7:30, 7 de la mañana, posiblemente no te va a aceptar. Y estos chicos sabían que darles herramientas, habilidades para la vida, que es mucho más importante lo que estamos haciendo. El futbolito es una herramienta, el gym es una herramienta. Todo para nosotros son herramientas que hay que adecuarlas de alguna manera a los chicos, recordando que el reto, quiero finalizar acá, me imagino que va a haber otras personas en esta ponencia, este encuentro que tienen aquí, tiene que pensar de alguna manera cómo estar en contacto con la realidad de los jóvenes, independiente en qué nivel socioeconómico o cultural están esos chicos. Hay que recordar. También podemos hacer hincapié, recordar que si a esto le gusta esta música y a esto le gusta otra música, vamos a intentar de que puedan escuchar todas las músicas de alguna manera, respetando lo que también ellos quieren. Para finalizar, yo puedo recomendar 2, 3 temas. Uno, crear carreras, en mi opinión, universitarias, como hay acá, de promoción juvenil. Que se venga a estudiar 3, 4 años, empezar con un diplomado. Nunca se puede hacer inmediatamente una carrera universitaria. Necesitan muchos permisos del sistema educativo formal, de ministerio, etcétera, etcétera. Hacer un diplomado de un año, como se empezó acá en los años 70, 80, que era un diplomado de un año, y después fue 2 años, y después fue a una carrera universitaria de 4 años universitarios. Segundo, intentar de crear unidades de promoción juvenil. Bueno, el nombre no es tan importante. Unidades preventivas, como quieran llamar, y si existen, seguir apoyándolas mucho a esas unidades, que posiblemente en Costa Rica tienen sistemas que coinciden con la idea, con la visión, de una manera u otra. No, recuerden, nadie está inventando la rueda de ninguna manera. Vale la pena invertir, más que todo porque estamos de alguna manera con estos retos y estos desafíos salvando, quién sabe, a muchos jóvenes. Y esa es nuestra misión de vida, salvar a los que necesitan nuestro apoyo, y somos nosotros otra herramienta más para ellos. Así que quiero agradecerles, desearles mucho éxito a todos los presentes aquí en este día, que logren hacer cosas buenas más adelante también. Un abrazo israelí, Hibuk, y muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor Eran Ernesto Landau. La expertise de su ponencia nos amplía la visión de las condiciones, tareas y retos de la educación de personas jóvenes y adultas para y por la atención de personas jóvenes y adultos en condición de vulnerabilidad. Prorrogando este tan importante webinario internacional, presentamos a la licenciada Gabriela Gutiérrez Ruiz, coordinadora del Programa de Educación Biológica del MINAE y del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, con la temática BioAlfa como una propuesta novedosa de otro tipo de alfabetización. Adelante y bienvenida, licenciada Gutiérrez. Buenas tardes. Un cordial saludo a la comunidad educativa de educación para adultos. Desde el área de conservación Guanacaste, desde donde les voy a transmitir esta ponencia. Yo soy Gabriela Gutiérrez y trabajo en el programa de educación biológica del área de conservación Guanacaste.
En esta oportunidad les estaré compartiendo la experiencia de bioalfabetización que realizamos desde nuestra área de conservación y desde nuestro programa. Para ubicarnos un poquito a nivel de país, nuestro país, Costa Rica, está dividido en 11 áreas de conservación. Y estas 11 áreas de conservación son administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que pertenece al Ministerio de Ambiente y Energía. Si observamos la figura del mapa, podemos notar en este círculo que nuestra área de conservación, el área de conservación Guanacaste, está ubicada en el noroeste de nuestro país. Esta área de conservación cuenta con una biodiversidad muy importante. Una biodiversidad importante que permitió que recibiéramos el galardón de Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad. ¿Por qué? Porque el área de conservación Guanacaste contiene los 4 ecosistemas más importantes a nivel mundial, a saber, el ecosistema marino costero, el ecosistema de bosque tropical seco, bosque tropical húmedo, lluvioso y bosque nuboso. En todos estos ecosistemas se resguarda una biodiversidad muy importante para nuestros ecosistemas y para las comunidades que rodean nuestras áreas silvestres protegidas. Así, el área de conservación Guanacaste protege 6 áreas silvestres protegidas muy importantes y en estas áreas silvestres protegidas nos preocupamos para que la comunidad participe activamente de lo que realizamos, de los procesos que desarrollamos en esta área de conservación. El ACG tiene como principio básico el conocimiento científico. ¿Y por qué el conocimiento científico? Porque necesitamos, para proteger y conservar nuestra biodiversidad, conocerla, así la vamos a conservar y así la vamos a poder utilizar sosteniblemente. Para poder hacer todo esto, hemos desarrollado un proceso muy interesante que le llamamos proceso de bioalfabetización. Más adelante les voy a contar de qué se trata este proceso. Por lo pronto, los antecedentes del proceso es que inició en 1987 con el apoyo de una fundación que se llama Jessie Smith Noyes. A la fecha, el programa tiene 36 años de estar bioalfabetizando. Y esta bioalfabetización cuenta con 2 características muy importantes. Una característica es que ha sido muy sistemática y constante. Así, la educación biológica que se desarrolla mediante el programa de educación biológica de la ACG desarrolla este proceso en un ambiente natural, en el bosque, en donde la persona estudiante puede realizar caminatas, puede observar, puede tocar, puede oler, escuchar, percibir y sentir la naturaleza, de tal forma que tiene un contacto directo con la misma. De esta forma conoce, interioriza la historia natural de las diferentes especies presentes en los ecosistemas y de esta forma vive experiencias únicas e irrepetibles. De ahí nuestro lema, que es bioalfabetizamos mediante experiencias en una biblioteca natural. El programa de educación biológica y el proceso de bioalfabetización es muy importante para cumplir con una de nuestras misiones, que es bioalfabetizar a las personas estudiantes, docentes del MEP, padres y madres de familia de los centros educativos que participan en el programa mediante experiencias vivenciales en el área silvestre protegida. En la fotografía podemos observar a mi compañera Rosibel Elizondo con un grupo de estudiantes de un centro educativo en una estación biológica que se llama San Gerardo. También tenemos una visión y esa visión tiene que ver con tener una sociedad comprometida buscando vivir en armonía y equilibrio con el ambiente que le rodea. En la fotografía observamos una niña de una comunidad muy cercana al Parque Nacional Santa Rosa
en donde ella está participando activamente con una investigadora que estudia los murciélagos, y esta niña está midiendo el ala del murciélago y así aprende directamente de lo que podemos observar y de lo que tenemos de nuestra biodiversidad. Para ubicarnos un poquito mejor, recuerdan que antes les mostré el mapa de Costa Rica con el círculo rojo que indicaba dónde estábamos ubicados como área de conservación. Hagamos de cuenta que sacamos este circulito y lo ampliamos, y entonces esto nos va a decir cuál es el área de influencia nuestra en cuanto a la bioalfabetización. Actualmente estamos bioalfabetizando 31 centros educativos que están ubicados en los diferentes sitios donde hay unas banderitas rojas. Las banderitas azules significan que tenemos 4 centros educativos que son de secundaria. También es importante observar en esta fotografía que las comunidades están muy cerca del área silvestre protegida. Es por esto que nos interesa desarrollar este programa de bioalfabetización, porque las comunidades son vecinas nuestras y las personas tienen que conocer qué hacemos acá, tienen que aprender a leer toda esta masa verde. ¿Pero qué es bioalfabetización? Bioalfabetización lo podemos traducir en descubrir lo que nos rodea, en tener ese contacto directo con la naturaleza, en donde vamos a aprender de la misma. En la fotografía observamos a la niña que está observando una planta que comúnmente le llamamos cornizuelo, y en este caso se está estudiando una interrelación entre el cornizuelo, que es la planta, y una hormiga que le llamamos la hormiga del cornizuelo. Entonces, en este caso se está estudiando el proceso de relación entre 2 especies muy importantes del bosque tropical seco. En este caso también están observando flores para aprender sobre el proceso de polinización de flores. También es aprender a leer la naturaleza. No conocemos lo que no se nos enseña. No aprendemos y no amamos lo que no conocemos. Entonces, en ese sentido, los niños vienen al programa de educación biológico a bioalfabetizarse. Eso es aprender a leer eso que está ahí en la naturaleza. ¿Qué hace cada especie? ¿Qué función tiene en el ecosistema? ¿Por qué es importante proteger los árboles? ¿Por qué es importante proteger ciertas especies que conviven con estos árboles en el bosque? En fin, que aprendan que todos los organismos son importantes en la naturaleza, desde el más pequeño hasta el más grande. También es comprender los procesos, como les explicaba antes. Comprender los procesos, por ejemplo, en este caso están observando hongos, comprenden los procesos de descomposición. Cómo es importante en el bosque que estos organismos cumplan una función de descomponer la materia que ya no tiene vida. Entonces es importante comprender procesos: polinización de flores, dispersión de semillas, descomposición de los organismos en un ecosistema, etc. Y en este caso, para comprender los procesos también se pueden utilizar materiales ya más especializados, como es el caso de microscopios o estereoscopios. Los estudiantes viven experiencias únicas e irrepetibles que solo en una gira educativa la pueden vivir. Por ejemplo, tenemos niños y niñas que no conocen el mar, tenemos niños y niñas que nunca han visitado un lugar en donde haya actividad volcánica secundaria. En fin, cada uno de los ecosistemas visitarlo es una experiencia única para ellos y quizás no se vuelva a repetir, más que lleven en su mentecita todas esas imágenes, ¿verdad?, que pueden captar ellos cuando vienen al área silvestre protegida en cada una de las giras educativas. También tenemos el taller para docentes del Ministerio de Educación Pública. Los docentes vienen con los niños y niñas a las giras educativas, pero hay una vez al año que ellos vienen solos, sin niños, y vienen a estudiar un tema específico. En este caso, esto fue en el sur del país, estudiando lo que son las esferas de piedra, la parte cultural, y estudiando los manglares que no tenemos aquí en la parte norte del país.
Entonces es una experiencia bien interesante porque ellos aprenden a leer esa naturaleza a través de la bioalfabetización y después pueden transmitir esa información más fácilmente a los niños y niñas en el aula. También tenemos el taller con padres y madres. También nos interesa que el parte de la comunidad que trabaja con nosotros también se bioalfabetice. Entonces, todas estas mamás que están en este taller y papás aprenden acerca de los ecosistemas que tenemos en el área de conservación Guanacaste y también aprenden porque es importante que sus hijos vengan al programa de educación, que sus hijos estén bioalfabetizados. Y nos interesa desarrollar valores que trascienden y así en ese caso tenemos un programa que también tiene que ver con la parte de gestión ambiental. Entonces ellos también vienen a comprender por qué en la naturaleza es importante que no tiremos los residuos, que no los tenemos que llevar para la casa. Entonces en ese sentido también son valores importantísimos que se les enseñan acá en el proceso. Participamos en ferias ambientales para apoyar también a los centros educativos fuera de las áreas silvestres protegidas y ellos llegan a participar de estas ferias y consultan acerca de ciertos temas que les interesa conocer. La experiencia vivencial se debe multiplicar, entonces es así como se han acercado países vecinos a nosotros y nos han pedido que por favor les comuniquemos la información, les mostremos cómo desarrollamos la alfabetización acá en Costa Rica y les hemos explicado, por ejemplo, a colegas de Nicaragua, de Panamá, de Honduras, de Colombia, quienes ya ellos han desarrollado programas de educación biológica y procesos de alfabetización en sus escuelas y en sus comunidades. Otra forma de alfabetizar es a través de un proyecto muy novedoso, muy nuevo, que estamos apoyando como área de conservación. Es un proceso que vamos a empezar a desarrollar muy pronto y este proceso se llama bioalfabetización para todos. Esta bioalfabetización para todos fue declarada como de interés nacional a través del decreto 41767 del año 2019, en donde el gobierno se compromete a apoyar el desarrollo de un proyecto que enseñe a la población a leer y cuidar el bosque y aspira a convertirse en un modelo para el mundo. Vean ustedes qué importante. Entonces, en la fotografía tenemos al gestor de este proyecto, que es el doctor Daniel Jansen, y a su gestora, doña Winnie. Ellos son los impulsores de este proyecto y acá está el decreto firmado. El compañero Alejandro Macís, director del área de conservación, también apoyando este proceso y el ministro de Ambiente en ese momento. Entonces vean ustedes qué interesante haber firmado esta declaración de interés porque así fortalecemos el proceso de alfabetización que hemos venido desarrollando a lo largo de 36 años. Costa Rica entonces se compromete a ser un país bioalfabetizado. ¿Y qué significa eso? Que a través del proyecto BioAlfa vamos a aprender a conocer todos los organismos multicelulares de Costa Rica. No es de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso que lleva su tiempo. La idea es haberlo empezado en el 2019 y lleva su tiempo hacer todo ese inventario intensivo de la biodiversidad, pero se pretende que se va a lograr. Y lograr que a través del ADN conozcamos especies que aún no son conocidas. Entonces se van a realizar colectas de especímenes para su identificación y así se va a constituir como una especie de biblioteca en donde vamos a tener identificados muchas especies. En este caso se va a iniciar con la parte de organismos de insectos y vamos a tener esa biblioteca disponible para que las personas y la comunidad en general aprendan a leer la naturaleza con información que va a estar en una base de datos pública, accesible y gratuita.
Vean ustedes, es un proyecto muy ambicioso, ¿verdad? Y eso nos llevaría al objetivo principal de que las personas de nuestro país estén bioalfabetizadas, que todos conozcamos lo que tenemos, lo que nos da la biodiversidad y los ecosistemas. Ya se han hecho coordinaciones para establecer unas trampas que se llaman trampas Malaise. Entonces el SINAC y el MINAE están haciendo un esfuerzo grande por apoyar el proyecto. También hay esfuerzos de conservación privados. También tenemos en el proyecto geotérmico del ICE, también tenemos un fuerte apoyo en proyectos agrícolas y próximamente les decía que vamos a iniciar con el Liceo de Dos Ríos de Upala en Alajuela. Entonces, la próxima semana vamos a tener un taller bien interesante en el cual ese taller nos va a permitir poder establecer ese vínculo, establecer esa relación de tal forma de que las actividades del proyecto puedan contribuir a la educación de estos estudiantes de secundaria. Entonces, se está haciendo todo un análisis para vincular lo que son los programas de estudio con las actividades del proyecto, de tal forma de que sea un ganar-ganar para ambas instituciones. Se van a establecer en el Liceo de Dos Ríos entonces 3 trampas de Malaise y se van a colectar los organismos, en este caso insectos, como se ve acá en la fotografía, como el ejemplo que tenemos acá en la fotografía. Entonces va a ser una relación muy provechosa, que las dos instituciones van a verse beneficiadas y sobre todo nuestro país, porque las contribuciones de este tipo de alfabetización es increíble, ¿verdad? Lo que podemos obtener. Acá yo mencioné 4 aspectos muy básicos y muy importantes, como es el caso de leer e interpretar su entorno. Es importantísimo que todos los costarricenses podamos interpretar lo que tenemos en el ambiente, lo que tenemos a la par, lo que nos beneficia. Promover en las personas jóvenes y sus comunidades que sean gestores y manejadores de la biodiversidad. Nosotros somos los dueños de esta biodiversidad. Nosotros somos los que tenemos el compromiso y la responsabilidad de gestionar adecuadamente y manejar adecuadamente nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas. También nos va a permitir demostrar que el ACG es una empresa que genera múltiples bienes y servicios. Servicios ecosistémicos que nos proveen el agua que necesitamos para sobrevivir, que nos proveen el alimento que necesitamos cada día y sobre todo nos permite estos procesos interactuar con la sociedad de tal forma de que todos nos sintamos parte de la naturaleza, de que todos nos sintamos parte de que pertenecemos a un ambiente, que tenemos recursos naturales que cuidar y que proteger. Entonces, con esto termino mi ponencia, mi presentación, dándole las gracias a los organizadores del evento por invitarme a este importante espacio de conversación, de contarles y transmitirles lo importante de la bioalfabetización en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Gabriela Gutiérrez Ruiz. Su presentación nos muestra la amplia diversificación que en el siglo nos permite visualizar de cara a la alfabetización y para el abordaje de los procesos educativos. Una visión rica ante el desarrollo sostenible, los cuales constituyen propuestas novedosas para el abordaje de un aprendizaje integral, armonioso y sostenible. Llegamos al final de tan importante evento. Por tal motivo, agradecemos a cada uno de ustedes, los cuales, a través de los diferentes medios de información o comunicación, atendieron a esta valiosa actividad. Reiteramos el agradecimiento a nuestros ponentes por su gran disposición, compromiso y profesionalismo en el abordaje de las temáticas presentadas. Asimismo,
Agradecemos al equipo de asesores del Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y al equipo técnico del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano de Costa Rica, quienes construyeron la logística y abordaron el manejo del evento. Como dijo Paulo Freire, educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos en cada momento. Muchas gracias, salud, paz y bien para ustedes y sus familias.